Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Dios que le bendiga de una manera muy especial. Que Dios le dé paz y tranquilidad. Y debo decirlo, y siempre lo repetiré, la iglesia está en su mejor momento. Créalo, estamos viviendo unos tiempos maravillosos. Tengámoslo por seguro que pronto veremos el fruto de nuestro esfuerzo, porque Dios está en medio de todo esto. Yo quiero compartir pues, en esta mañana un tema que lo he llamado transición. Porque mire, de verdad que Venezuela está transicionando, la iglesia también lo está haciendo. Y lo único que hay que prestar atención en cuanto a esto es qué es o el proyecto que se está desarrollando en mi vida en la medida en que estoy transicionando. ¿Qué es lo que estoy dejando? ¿Y qué es lo que me voy a llevar? Y tercero, cuando ya yo llegue al otro lado, ¿qué es lo que voy a hacer? Es necesario que estemos claros en eso. Primero, saber cuál es el proyecto de Dios con mi vida en esta transición. O cuál es el proyecto de Dios con la iglesia en esta transición. Segundo, ¿qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que llevarme? Porque cuando hablamos de transición, estamos hablando de la acción de pasar de un modo de ser a otro totalmente diferente. Y en ese otro totalmente diferente, segurito vamos a comenzar de nuevo. ¿Qué vas a hacer cuando ya estés ahí? Créalo, eso le pasó a Noé. Noé tuvo que transicionar. Dios quiso destruir un mundo que ya estaba contaminado y quería darle uno nuevo. Y en medio de esa transición, pues Noé se llevó un proyecto que con su familia lo hizo. Tuvo que dejar cosas que no se podía llevar. ¿Qué fue lo que se llevó con él? ¿Y qué fue lo que hizo cuando entonces llegó al otro lado? Esas son cosas que hay que preguntarse. ¿Qué vamos a hacer cuando ya Venezuela salga de todo esto? Necesitamos estar claros en eso. ¿Qué está dejando? ¿Qué es lo que te tiene que llevar? A veces, muchos de los hermanos cuando se van de Venezuela, que también transicionan, se van. Primero, no se lleva un proyecto. Por lo menos, no estoy hablando de un proyecto personal. Estoy hablando de qué es lo que Dios quiere con él allá. Si no está claro en eso, ya va mal. Tampoco no comprende que hay que dejar cosas, porque simplemente ya van a reproducir el mismo modelo de personas que son acá, y si aquí no han podido y huyen, ahí entonces va a ser lo mismo. Va a ser como dice alguien por ahí, que cuando uno va a un lugar y no se adapta a ese sitio, vuelve al mismo sitio donde salió. Que es lo que quería el pueblo de Israel. En el desierto quería regresar a Egipto. Gracias a Dios que se vio en el mar rojo, porque si no se regresa. Sí, porque si Dios no cierra el mar rojo, se regresa, porque sabe lo que querían. Mejor no estamos en Egipto, mejor no estamos allá, mejor no. Querían volver a regresar. ¿Por qué? Porque no vieron, no se sintieron, no se adaptaron, no encontraron, no entendieron la transición, no entendieron el proceso y querían volver. Cuando tú no entiendes, quieres volver donde saliste, ¿por qué te sientes más seguro en tu sitio de comodidad que tratar de conseguir algo nuevo? Esas son cosas prácticas de la vida. Y cuando llegan allá, entonces tampoco saben qué hacer. Y pues, con razón, pues, el fracaso. Por eso, si algo necesitamos entender hoy en día, es esa transición, tanto a nivel familiar, a nivel personal, a nivel ministerial, a nivel de iglesia. Hay que preguntarse, Dios, en este proceso en que tienes a Venezuela y en que tienes a la iglesia y en que me tienes a mí, ¿cuál es ese proyecto que tienes? ¿Qué es la cosa que estás corrigiendo? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Qué es lo que tengo que dejar y qué es lo que tengo que llevar? Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lucas capítulo 5, vamos a leer del versículo 8 al 10, amén. Leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la peca que habían hecho,
El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no tema, desde ahora será pescador de hombres. Como le dije, transición. Acción de pasar de un estado o modo de ser a otro distinto. Una de las cosas que tenemos que entender en cuanto a la transición es que es dolorosa. Es que no es fácil. Porque a nadie le gustaría dejar de ser el que es porque se siente bien a sí mismo. Pero resulta ser que hay muchas de las cosas que no nos permiten avanzar o que no le permiten a Dios obrar a través de nosotros. Una de las cosas que yo le digo a Abraham fue: sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero ese proceso de salir de ahí para entrar en esa otra tierra necesitaba entonces primero que él tuviera una visión, que él tuviera un proyecto, que yo tuviera en el asunto. Segundo, necesitaba, y la misma palabra le decía, que dejara, que abandonara, que se separara, que se quitara. Pero también tenía que llevarse algunas cosas. Y tercero, ¿qué iba a hacer cuando llegara en aquel lugar? Bueno, la transición de Abraham de ahí hasta allá no fue fácil. Fue un momento duro, fue un momento difícil, sobre todo porque Dios estaba tratando con Abraham esas áreas que nos apegan como humanos que somos a las cosas, a los seres humanos, pero que no que sea mala, sino que en el llamado que Dios nos hace se van a convertir más adelante en un tropiezo, porque Dios conoce el futuro y sabe qué es lo que el enemigo se va a valer para hacerte daño y para impedir lograr lo que Dios quiere a través de ti. Un ejemplo de ello fue Lot. Una de las cosas que él no tenía que llevarse en ese proceso de transición fue a Lot, y Lot se convirtió en un dolor de cabeza en la vida de Abraham. Ahora, pero ¿qué fue lo que hizo que Abraham se llevara a Lot? Su parte afectiva, las emociones, los afectos. Esas son cosas que cuando estamos transicionando sufren un impacto, porque en la transición, como el entorno cambia, entonces no podemos experimentar las mismas emociones porque nos exige un cambio. Cuando usted transiciona, ok, la transición exige que usted haga cambio. Abraham tenía que hacer cambio en su manera de pensar, en su manera de vestir, en su manera de sentir, en sus hábitos alimenticios. Era un proceso totalmente. Fue sacado de su tierra, fue sacado de su familia, tenía que irse a otro lugar. Era un volver a empezar de nuevo, pero para empezar de nuevo primeramente tenía que pasar por un proceso doloroso, duro, incómodo, molesto, no le agradaría, no le agrutaría, pero tenía que pasar por ahí primero, porque si no pasaba por ahí, Dios no podía hacer con él lo que Dios quería hacer. Dios es el que Dios siempre ha trabajado en la historia. Dios ha intervenido en la historia humana reciente, pasada, desde el nuevo principio. Dios quiere hacer cambio en la historia de Venezuela. Oh, asa, baja, llama, loja. Siga, mía, asa, aquí, mayome. Sí, sí, así, así, masoja, loja. Sucarama, llama, socarama, yasa. Oh, Dios mío, sí. Dios quiere hacer cambio en la historia de Venezuela. Y está mirando a esta iglesia y a los jóvenes para hacer transformaciones y cambios. Pero es necesario que entendamos el proceso. ¿Por qué soy procesado? ¿Para qué? Oh, Dios mío, ¿para qué soy procesado? ¿Por qué tengo que pasar por este horno y por este fuego? ¿Por qué tales incomodidades? ¿Por qué tales pérdidas? ¿Por qué tal dolor? Eso tiene un propósito. No se puede ver el ángel que está en la madera si no se quita todo aquello que impide verlo. Eso fue lo que dijo ese gran famoso pintor, que le vio una madera ahí, le preguntaron qué es ahí un ángel. Lo único que es que quitar todo lo que no permite que se vea, y comenzó a tallarlo y apareció el ángel. Estaba ahí. En usted y en mí hay algo que Dios necesita para esta época.
En usted y en mí digo que Dios necesita, que esta sociedad lo necesita, un mensaje, una manera de vida, una forma de pensar, una palabra, pero para que usted la pueda darla, Dios necesita sacar, y por eso hay que procesarlo. Procesa la iglesia, procesa la familia, porque es que Dios no trabaja en estructura vieja. El ministerio de Jeremías era derribar, arrancar y destruir. Esa era su primera etapa, para después sembrar y edificar. Y Dios utiliza el lenguaje de la agricultura, porque yo entendía muy bien que si usted va a establecer, usted va a sembrar un rubro, usted va a sembrar una semilla, usted primeramente necesita preparar el terreno, limpiarlo, y de tal manera que ese terreno tenga las condiciones para que esa semilla pueda dar el fruto que usted quiere. Bueno, estoy hablando de la agricultura. ¿Cuánto más si estamos hablando de una sociedad? ¿Cuánto más si estamos hablando de un país? Ese era el ministerio de Jeremías. El pueblo de Israel se había desviado, el pueblo de Israel se había corrompido, la sociedad, la familia, todo el sistema político, social y económico de Israel se había corrompido hasta los huesos, y Dios entonces mandó un profeta para decirles que los fundamentos que establecían ese sistema de gobierno se venía al piso. ¿Por qué? Porque lo único que salía era maldad, pecado y todo. Dijo, voy a arrancar y a destruir para establecer algo nuevo. Pero para eso fue doloroso, tuvieron que llevárselo cautivo a Babilonia. Tuvieron que pasar momentos duros y difíciles, porque hay cosas que Dios necesita quebrarlas y que no son fáciles a veces en nuestra vida. Ciertas emociones, ciertos deseos, cierto pensamiento y cierto carácter que Dios necesita quebrarlo. Y la única manera de Dios quebrarlo es a través de ese proceso. Y en el proceso entonces entra la crisis, entra el dolor, entra la soledad, entra el problema, entra la escasez. Y si no se entiende eso, nos podemos perder en la transición. Lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, no entendió el proceso. Dios lo quería limpiar, lo quería purificar para darle una tierra nueva, para que comenzaran de nuevo, para que hicieran algo nuevo allá, pero ellos no pudieron entenderlo. Y el problema es que cuando no lo entiendes te quedas en el desierto dando vueltas y te mueres y no entra la bendición. Dios quiere que su iglesia haga la función, que cada uno de nosotros como miembros hagamos nuestra función, pero eso es necesario que entendamos entonces el transicionar en el que estamos. Necesario entenderlo, hermano, porque si no, no vamos entonces a poder ser útil, porque Dios simplemente lo está procesando, simplemente está quitando cosas que no podemos llevarnos al otro lado, de manera que podamos entonces esa nueva iglesia, esa nueva Venezuela en la que usted y yo he escogido como espacio geográfico para trabajar, podamos entonces dar el resultado que Dios quiere. Mire, el pasaje que le acabo de leer de Pedro, usted puede ver que Pedro pasó por un momento difícil de su vida, mucho, pero este es uno que me ha llamado la atención porque ha marcado mi vida. Dios sí me ha hablado de muchas maneras en este pasaje. Pedro había sido llamado para un alto cargo dentro de la obra, para un alto ministerio. Todo lo que le pasó a Pedro no podemos disociarlo de su llamado. Si disociamos lo que le pasó a Pedro de su llamado, estamos desenfocados. Porque a usted las cosas que le ocurren, que obran para bien, es de acuerdo al propósito por el cual Dios le llamó. Yo a usted lo llamo para algo. Yo a usted y a mí nos colocó en el cuerpo como Él quiso. Entonces todas las cosas que me pasan a mí obra para bien, son el propósito y el llamado que Dios me ha hecho. Entonces no podemos delegar los procesos y los acontecimientos, por más dolorosos que nos acontecen a nuestra vida, del propósito y del llamado que nosotros tenemos. Por eso es que lo primero que tenemos que estar claro es eso. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo, joven? ¿Qué es lo que Dios quiere con Filadelfia? ¿Qué es lo que Dios quiere con el ministerio que está levantando? Tienes que estar claro en eso. Porque si no estamos claros cuál es mi oficio, cuál es mi tarea, entonces voy a estar desenfocado en la vida. No puedo vivir así. Andaré haciendo muchas cosas para Dios, pero siempre habrá un sinsabor, porque estaré involucrado y estaré haciendo cosas que no están destinadas
para ese propósito y ese llamado para el cual Dios nos ha hecho. Al principio comenzamos a trabajar en todo y hacemos de todo, pero a medida en que vamos avanzando en nuestra relación con Dios, vamos dándonos cuenta qué es lo específico, qué es lo que Dios quiere, y entonces toda nuestra fuerza se va dirigiendo hacia ese punto. Es necesario que lo más pronto posible nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, entendamos cuál es el lugar que Dios nos colocó para que sepamos cuál es mi función. Cada uno de nosotros ejerce una función dentro del cuerpo de Cristo. Más nadie puede hacerla. Es necesario entender eso, porque de ahí entonces vienen los procesos y las transiciones que van dirigidas simplemente para que hagas bien eso para lo cual Dios te llamó. Por eso encontramos acá a un Pedro pasando por un momento duro, un momento difícil. Uno de los grandes problemas de Pedro era su falta de confianza, su falta de seguridad. Pedro era un hombre muy emocional. Los sanguíneos coléricos, como era Pedro, interpretan la vida de acuerdo a las emociones. Si su estado de ánimo está bien, para él todo está bien. Pero si su estado de ánimo está bajo, para él todo está malo. Por eso es que vemos un Pedro pusilánime, vemos un Pedro ambiguo, vemos un Pedro que inmediatamente cambiaba de opinión. Decía, yo estoy dispuesto a morir contigo. Y después decía, yo no lo conozco. Porque Pedro era fluctuante. Y las personas que son de doble ánimo, que son inconstantes, cuesta darle confianza y responsabilidad, porque sabemos que en cualquier momento la abandonan y se van. Entonces Dios necesita procesarnos. Dios necesita movernos de un modo de ser a otro totalmente diferente. Esa forma de ser de Pedro emocionalmente le era un obstáculo en su vida. El problema de Pedro no era que no estaba claro, Pedro estaba claro en su llamado y en todo, pero era necesario quitarle cosas, de manera que él pudiese salir de ese estado emocional en que estaba a otro totalmente diferente que le permitiera desarrollar la conducta necesaria para que Dios a través de él pudiese lograr el objetivo. Por eso vemos a un Pedro pasando por diferentes situaciones, sobre todo que él era muy inseguro y alineo este sentimiento con la necesidad de su casa, con la comida. O sea, mire, joven, es para todo, pero especialmente para los jóvenes. Usted necesita llegar a esa verdad práctica. ¿Cuál verdad práctica? De que Dios es tu proveedor. Si no, vas a andar en la vida dando tropiezos. Y el ministerio va a ser entonces muy débil. Y el enemigo te va a dar bien duro por ahí. Por eso le he dicho que la iglesia y los jóvenes que son llamados al ministerio están ahorita en su mejor momento, porque este es el momento para demostrar que cree o cree. Es el momento donde hay que demostrar que en verdad dependemos de Dios y no de un sueldo, que no dependemos del sistema. Este es el momento para llegar a nivel experimental de esa gran verdad, que Dios es mi proveedor, no de una manera hablada, no, sino de una manera práctica. ¿Cómo práctica? Bueno, que yo tenga paz y tranquilidad, aunque la nevera esté vacía. Porque si Dios te llamó para hacer algo grande, por ahí se te va a meter el diablo. Lo primero que el diablo le hizo a Cristo fue metérsele por ahí. Se le metió por la comida, por el pan. Y la palabra pan ahí no solamente se refiere a comida, la palabra ahí es el todo. O sea, todo lo que el hombre necesita, tu casa, tu ropa, tu carro, tu salud, todo. La palabra pan significa todo. Dame el pan de cada día, dame el todo que necesito diario. La salud, el cuidado, la protección, todo aquella cuestión. Entonces, una de las áreas en las que Dios estaba transicionando a Pedro era en esa área. A Pedro le costaba creer que Dios era su proveedor. A Pedro le costaba creer que Dios era el que suplía. Porque si Pedro hubiese estado claro, no pasa toda la noche pescando, ¿yo? No actúa de esa manera. Él hubiese obrado de otra. Como Pablo dijo, el justo por la fe vivirá. Entonces, pero Dios necesitaba procesar esa área. De manera que él dejara de actuar emocionalmente diferente a como lo estaba haciendo, y por esa razón Dios diseñó un proyecto.
Y entre ese proyecto estaba que pasara toda una noche, que hiciera su mayor esfuerzo, que sacara todo, o sea, toda su confianza Pedro la puso ahí, junto con la confianza de sus otros dos compañeros, Jacob y Juan, que eran hijos de Zebedeo. Esos tres jóvenes, bueno, pusieron en práctica su mejor experiencia, sus mejores habilidades, sus mejores capacidades. Tranquilo, yo lo dejo así, porque el problema es que cuando todavía nosotros creemos que somos demasiado fuertes, cuando todavía tenemos la confianza puesta en nosotros y en lo que yo puedo lograr, todavía entonces no estamos todavía preparados para comenzar a ejercer ese ministerio. Entonces yo lo dejo tranquilo, porque necesitamos comprender algo, que el proveedor es Dios. Por eso es que los fracasos en los que Pedro se vio involucrado en esta área eran necesarios para llevarlo a este punto. Por allá Pedro dijo, mira Pedro, ve y pesca y sacas un pez y él va a conseguir una moneda y paga los impuestos por ti y por mí. ¿Qué cree usted que le estaba enseñando Dios a Pedro ahí? Que Dios cuida de él y que Dios sabe sus necesidades y él está ahí para ayudarlo. Lo está ayudando a transicionar de esa inseguridad a una seguridad, de una inseguridad que viene de no tener la habilidad y la capacidad de poder lograrlo, a una que viene simplemente a hacer lo que Dios te manda. Porque si Pedro no hubiese ido a pescar, no hubiese ido a hacer lo que hizo, no saca el pez, no consigue la moneda y no paga su impuesto, y ni lo de tampoco lo paga. Hay formas y maneras que no son racionales, que escapan a nuestra capacidad de pensamiento. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Por eso, si algo necesitamos hoy en día, es eso que está ahí atrás. ¿Qué dice? Porque mientras más cerca estemos, mejor vemos. Jesús, su habilidad para acertar estaba exactamente ahí, estaba muy cerca de Dios. Tanto es así que él dijo en Juan, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada sino lo que ve hacer el Padre. Para que usted vea a su Padre obrar, usted tiene que estar muy cerca de él, porque no tenemos ojo de águila que puede leerse un libro a 500 metros, ¿no? Para usted ver a su Padre moverse y aprender de la manera como él se mueve, usted tiene que estar al lado de él. Pero no solamente eso, también dice más adelante, de cierto os digo, no puede el Hijo hablar por sí mismo, sino lo que oye. Eso dice. Entonces la seguridad de Jesús para enfrentar la vida estaba en que él estaba muy cerca del Padre, podía ver cómo su Padre obraba, aprendía de él, podía escucharlo, entendía y hacía exactamente lo mismo. Entonces hay que estar cerca de él, y estos tiempos exigen que nosotros nos volvamos a Dios y que estemos muy cerca para que podamos entender qué es lo que él está haciendo. De lejos no se puede. De lejos no se puede. Y eso es exactamente lo que vemos acá. Pedro estaba haciendo su mejor esfuerzo humano. Y no está malo, como yo decía anoche. ¿Cuántos padres de familia hacen un gran esfuerzo por tratar de sacar a su familia adelante? Eso está bien, eso hay que hacerlo. Pero el problema es que la capacidad humana tiene un límite. Hay sistemas que no te permiten ir más allá por más que quieras. Hay demasiados obstáculos, y ni siquiera estoy hablando del enemigo, que es el principal mete zancadilla el cristiano, que va a tratar de impedir que tú logres lo que quieras. Por más que lo intente, él siempre te mete los pies. Bueno, ahí vemos a Pedro haciendo todo su mayor esfuerzo, como tal vez muchos de nosotros nos hemos esforzado para hacerlo. Pero llegó un momento en que lo único que pudo alcanzar el corazón de Pedro, lo único que Pedro encontró con todo lo que hizo, fue frustración, fue tristeza, fue dolor, preocupación. Se sentía mal, no pudo lograrlo, se sentía que había fallado. ¿Sabe qué es lo que cuesta? Que usted saque su mejor carta, su mejor experiencia, su mejor esfuerzo, que en otro tiempo lo elevaron a usted a ser alguien grande. Y que llega un momento que ni su consejo, ni el consejo de Juan ni de Zebedeo,
ni el de Jacobo, ni el consejo de ellos, ni la fuerza de ellos tres, ni la experiencia de ellos tres. Nada de eso le dio resultado. Qué duro es encontrarse con la frustración. Si es en el ministerio, qué duro es que hagas esfuerzo, que te empeñes, que eches para adelante, pero si lo haces con tu fuerza, te viene la frustración. Si crees que vas a echar hacia adelante con tu fuerza y con tu sabiduría y con tu experiencia, te vas a derrumbar igual que Pedro. Esto no es con espada ni con ejército. Todavía el que se sigue moviendo así necesita transicionar. Dios lo va a pasar por un proceso para llevarlo a donde quiere. Lo primero que hizo Dios fue acercársele a Pedro. Lo encontró en una situación desanimado, o como era con los bolsillos vacíos. Lo encontró ahí, y eso es bueno. ¿Te sientes así? No te preocupes, esa es la única manera en que nosotros le prestemos atención a Dios, no hay otra. Mientras creas que tú puedes lograrlo, porque esa es otra cosa que se nos ha metido en la cabeza. Tú puedes, Él tiene algo grande, Dios te cogió para una cosa grande. Créelo que yo no estoy de acuerdo mucho con ese lenguaje, porque es que en mí no hay nada grande. Y Dios me escogió para hacer una función. Si la mía es grande, la tuya también, porque lo que tú haces yo no lo puedo hacer. Cada quien es miembro del cuerpo y cada quien hace una función. Si yo te llevo algo alto, yo no sé yo. O sea, el hecho de que yo sea en el púlpito, que yo me use sanando, y de repente que alguien esté allá, no, por esa razón yo soy más grande que el que está allá abajo. Lo que él hace yo no lo puedo hacer. Entonces él es grande en su área. Ese lenguaje hay que tener mucho cuidado, porque eso alimenta el ego, eso alimenta ese espíritu de superioridad. En Cristo que soy algo. Es por medio de Él. Y si yo reconozco que es en Cristo que soy algo, detrás de reconocer que soy algo en Cristo, estoy reconociendo que entonces en mí no había nada. Que si yo tengo un valor es porque me lo dio Él. Quiere decir que antes no había nada. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese lenguaje, de esa forma y esa manera de hablar que hace bastante daño al cuerpo. Y sobre todo porque se está manejando mucho en estos tiempos sobre los jóvenes. Y hay que cuidarse sobre eso. Dios entonces había escogido a Pedro para algo. Había obstáculos en su vida y se acerca entonces el Señor. Lo primero que hizo fue acercársele, hablar con Él en su frustración. Cosa dura es querer oír a Dios. Mire, cuando estamos frustrados, lo que menos queremos es hablar con Dios o escuchar a Dios. ¿Sí? Nos cuesta, no hay ánimo, no hay fuerza. Fíjense que cuando Agar puso al hijo que se echara a morir y ella no quería ver, Dios la llamó. Y después que terminó de hablar con ella, Agar, voltea, ahí está el pozo de agua. Se iba a echar a morir porque no había agua y tenía el pozo al lado. Cuando estás en angustia y en soledad, tienes la bendición de Dios, ni siquiera la ves. La puedes tener ahí y no la ves porque tus sentidos están cegados. La tristeza, el dolor no te deja ver. Tu victoria es el Señor. Justamente con la prueba da la salida. Él es la salida, Él está ahí. Tienes que verla, tienes problemas, tienes necesidad, pero también está la salida. Él está ahí, búscalo para que tú veas que vas a ver que Él es la salida. Pero no hay ánimo, no hay nada. Pedro, el Señor, que es amor y misericordioso, le rogó. O sea que Pedro estaba engrinchado. Pedro no quería. ¿A quién se le ocurre pedirle que haga un esfuerzo cuando ya lo ha gastado todo? Ese es nuestro Dios que nos lo pide. Por eso dice que hay que ir la segunda milla. Pero fíjense, en medio de todo eso, que usted conoce la historia y ya le he tocado varias veces, Pedro fue y hizo lo que el Señor le mandó. Y rescataron gran cantidad de peces. Nuevamente, con esa experiencia que tuvo Pedro, dice que vio a Jesús. Ajá, sus ojos se abrieron. Y cuando vio a Jesús se dio cuenta de que ese que estaba ahí pudo ver algo más que no veía, al punto que le dijo, apártate de mí. Se tiró de rodillas. Ajá, fue confrontado. Fue confrontado en su interior. Eso es lo que viene después de todo aquello. Dios lo estaba ayudando a salir de ese estado para entrar en otro.
Cuando Pedro pasa por esa experiencia de la frustración y el fracaso, y luego de la experiencia su alma es impactada y logra vislumbrar al Señor de una manera que antes no lo había concebido, así como cuando la tormenta, ¿quién es este? Que aún el mar y hasta el viento le obedece. Ajá, sus ojos comenzaron a abrirse y comenzaron a darse cuenta que Jesús era más allá de lo que ellos se habían imaginado. La percepción, la manera de cómo concibes a tu Dios, cómo concebimos a nuestro Dios, cómo tú lo percibes, cómo tú lo ves. Hay que estar bien cerca para que los ojos sean, podamos vislumbrarlo tal como Dios quiere que lo veamos. Y estoy hablando de imaginación, estoy hablando de ese conocimiento que viene a través de la experiencia, de estar ahí con el Señor en la batalla. Sus ojos se abrieron. Inmediatamente su estado emocional cambió, porque antes de eso no tenía nada, ahora tenía 2 barcas llenas que se hundían. Es como cuando le dan una ofrenda a alguien bien grandotota, un regalo o cualquier otra cosa. Estás triste porque no te puedes comer un helado. Después viene alguien y dice, hermano, toma este y de 2 capas. Usted sigue triste, ay, este helado, ¿verdad que no? Inmediatamente usted, así su estado de ánimo cambia. Bueno, ¿cómo quiere usted que le cambie el estado de ánimo, Pedro? Pero mire lo que hizo Pedro, lo que hizo el Señor para unir esa experiencia emocional a un conocimiento. Porque nosotros nuestras experiencias tenemos que unirla a una manera de pensar. Porque a nosotros nos suceden cosas. Lo que usted haga con ella es donde está la diferencia. Todos experimentamos dolor, todos experimentamos alegría o placer, como se dice. Lo que usted haga con él es otra cosa. Te hirieron. Usted puede almacenar esa experiencia dolorosa con un conocimiento de me voy a vengar, me lo hizo, yo sabía. Usted lo puede archivar así aquí en el cerebro central y ahí queda archivado. Esa experiencia negativa usted la puede archivar así, pero también puede archivarla de otra manera. Usted dice, uy, me hirió, pero inmediatamente usted el conocimiento usa otro y dice, oye, está molesto, seguro no sabe lo que hizo. Ese es porque viene de una situación difícil. Ve, y usted la archiva, esa experiencia negativa de dolor, con conocimiento totalmente diferente del otro. El otro te va a llamar amargura, cada vez que lo vea te va a encender, te va a parecer furia, la emoción esa de intensamente, te prendes en candela, te pones como angrivil, todo. Pero si igual la guarda de otra manera, cuando tú lo veas, no vas a tener ninguna molestia. El problema no es lo que te pasó, es que fue lo que hiciste con él. Mire lo que hizo el Señor entonces con esa experiencia maravillosa de Pedro. No solamente porque sus ojos se abrieron, no solamente porque estaba el alimento, le dijo, no temas, serás pecador de hombre. La asoció con el llamado, le estaba diciendo, entendiste que yo soy el que te suplo, entendiste para qué te llamé. Bueno, exactamente eso es lo que quiero, que entiendas en el ministerio que yo soy el que te proveo, que yo soy el que te suplo, para que cuando pases por un momento difícil no te quedes a morir como estabas adelante, porque yo vengo a ti para ayudarte a salir de esa situación. Eso estaba transicionando, lo estaba sacando de una forma emocional a otra necesaria para que yo lo pudiera usar. ¡Aleluya! ¿Me entendimos? ¿Y por qué tú crees que se lo hablo tan fácil? Que necesito, ni siquiera puedo ya leer allá. Bueno, yo acabo de salir, ustedes lo saben, de ser partícipe de una experiencia muy dura que me pasó con el nieto, que me pasó con la nuera, y yo le decía al pastor ayer que estábamos hablando, porque bueno, me pasó la primera vez, cuando estaba pasando por esto, el pastor me dio una palabra, le digo, sí, eso hay que asimilarlo. Y yo dije, es cierto. Porque yo le dije, pastor, mire, sé que sentí que yo salí de mi cuerpo. Cuando me dijeron que la nuera se me moría y que el nieto estaba muerto y que no se podía hacer nada, yo sentí que yo me quedé sin fuerza. Yo parecía un hoja en blanco. No sé para dónde venía, yo me desmayé, me caí en el piso. Comencé a llorar y dije, Señor, me abandonaste. Pero después de los minutos llegó una llamada y me dijeron entonces lo contrario, que aunque había nacido muerto, Dios lo había resucitado y Dios le dio la vida. Y a la nuera, aunque había sido contaminada, Dios también la sanó, todos los medicamentos, todo apareció. Inmediatamente de ese estado de ánimo, cambié para el otro. Pero entonces
como que el que entró, estoy tratando de explicarlo, que a veces cuesta difícil explicar esa experiencia, pero eso el pastor decía, hay que asimilarla. El que llegó, que es otro, créanlo, soy otro. Sé que transicioné, llegué a un nivel emocional, a un álbum de fin, en donde yo sé que Dios es mi proveedor, Dios es el que sufre, y por más dolor que podamos experimentar, Dios no te deja solo. Y en un momento así Dios puede transformar tu vida. Y si la muerte se atraviesa en tu camino, tienen que quitarse, porque en tu propósito hay muchas cosas que tienen que dar paso, si has entendido para qué Dios te llamó. Tienes que soltarte por más que te agarre, por más que te golpee. Así como esas emociones agarraron a Pedro y lo tenían sumergido ahí, tuvieron que soltarlo cuando el Señor intervino, porque Dios te ha escogido para hacer algo maravilloso. Dios te ha llamado en esta época, esta es tu hora, este es tu momento, deja el proceso, avanza, avanza, avanza. Con el dolor de la lucha, avanza, no vas a ser grande. Pero necesitamos transicionar. Pasar de ese modo a ese otro. Le digo ahí, fíjate lo que le digo, no temas. Ese sí era el problema de Pedro. No temas, Pedro. Desde ahora, le confirma nuevamente su llamado. O sea, esta experiencia te catapulta. Oh my God. Esta experiencia te catapulta, esta experiencia, Pedro, te impulsa, te da la madurez, esta experiencia te ha marcado de una manera tal que ahora no vas a ver la vida como la mirabas antes. Ahora no vas a ver tu necesidad como la mirabas antes. Esta experiencia, Pedro, te ha marcado de tal manera que te está preparando para hacer exactamente aquello para lo que te llamé, para que seas pescador de hombres. Joven, estoy seguro que Dios tiene contigo algo maravilloso aquí en Venezuela y con esta iglesia. Pero es necesario que entendamos que todo esto por lo cual está pasando Venezuela y la iglesia es simplemente para transicionar. ¿Qué va a dar más resultados positivos que negativos? O lo digo como lo dijo Pablo, esta leve tribulación produce cada vez más en mí un mayor eterno peso de gloria. Entonces, si Dios está utilizando este proceso, este tiempo, este clima, este momento oportuno, para hacernos transicionar, para llevarnos a la madurez, para que podamos ejercer lo que Dios quiere, entonces gocémonos, porque sabemos que todo esto tiene un propósito beneficioso para nosotros. O lo podríamos llamar los beneficios terapéuticos del sufrimiento. Si quieren notar esa. Los beneficios terapéuticos del sufrimiento. ¿Sabía usted que el sufrimiento trae buenos beneficios? Porque la tristeza en el Señor es para bien, en el mundo es para muerte. Usted la está sufriendo en el Señor. Entonces gócese en el proceso, gocémonos en el dolor. No es fácil, yo sé que no es fácil. Se necesita sabiduría y entendimiento para poder hacerlo. Eso es lo que dice Santiago en su carta en capítulo 1. Hermano, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y comienza a decir un poco de cosas, y si no entienden lo que él está diciendo, entonces él dice, y si alguno no entiende, pida sabiduría. Para que pueda entender lo que está diciendo ahí Santiago, gozarse cuando estés en prueba. Se necesita ese discernimiento, se necesita ese entendimiento que Pedro estaba recibiendo a través de las experiencias duras y dolorosas que estaba pasando y a través de la visita que Dios le hizo, para simplemente enlazar esa experiencia que estaba viviendo Dios con el llamado. Así pues que si Dios te llamó a un ministerio, entiende tu transición. Venezuela está pasando por un proceso de transición. Todo lo que está ocurriendo aquí es el bisturí que utiliza el médico para cortar lo que no, lo malo. Me voy a poner yo con el médico, ese bisturí no es lo que es el bisturí. No, yo no me voy a pelear con el bisturí, porque yo sé que lo que Dios está aconteciendo en Venezuela, todo lo que está pasando, la mano de Dios está en esto, porque Dios está aquí en Venezuela. Ahora la pregunta es nuevamente al principio.
¿Qué vamos a hacer entonces después que nazca la nueva Venezuela? ¿Para qué te estás preparando para trabajar en esa nueva Venezuela? Todo el mundo, yo sé que todos estamos de acuerdo en que viene una nueva Venezuela. Y que la Venezuela que está ahorita en crisis no es la misma que se va a levantar, porque está comprobado científicamente en todos los términos que todo ser humano, cualquier sistema, empresa, cualquier cosa que pasa por un proceso de crisis no es la misma que sale de ahí. O sale más echado a perder, o te quedas en la transición muerto, o naces bueno. Pero el que entra en una crisis no es el mismo que sale. Sería lo que es así. Entonces, si alguien todavía ignora, anhela y desea la Venezuela de antes, tienes que cambiar tu manera de pensar. Porque Tata Salomón le dijo, nunca pregunte por qué los tiempos pasados son mejores que los de ahora, porque no es una pregunta sabia. Todo tiene su tiempo y su hora y su momento y su época. Imagínense nada más si nos hubiésemos quedado con la rueda de piedra o con el Betamá. Nada, la vida avanza, la vida evoluciona, la vida se transforma, la vida cambia. Por eso el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y en ese proceso el hombre va pasando de un niño a un adolescente, después a un adulto, hasta que llegue el adulto mayor, y va cambiando de época. La historia, todo su entorno cambia, él avanza. Querer regresar atrás, involución. Porque la vida siempre va hacia adelante, la Biblia lo dice, y vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y también lo dice, la senda del justo es como la luz de la aurora. Esta va en un momento hasta que el día es perfecto. Siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Vendrán cambios, vendrán transformaciones. La sociedad pasará por lo que tenga que pasar. Pero la iglesia se levanta, la iglesia, porque la iglesia es el Señor que la va volviendo hacia adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Por esa razón, estamos en la transición. Dios está haciendo de usted y de mí alguien mejor, para que podamos cubrir el llamado y Dios se pueda glorificar a través de cada uno de nosotros. ¿Tiene que dejar cosas atrás? ¿Qué es lo que tiene que llevarte para la nueva Venezuela? ¿O para tu ministerio? ¿Y qué es lo que vas a hacer cuando ya estaba allá? Por lo menos, consejo que yo le doy es: lo agarré de Abraham y lo agarré de Noé. Abraham, donde llegaba, ¿tú sabes qué era lo primero que hacía? Levantaba un altar. ¿Qué fue lo que hizo Noé después que entró a la tierra, a la nueva tierra que comenzó de cero? ¿Qué fue lo primero que hizo? Levantó un altar. Entonces, si quieres saber qué es lo primero que tienen que hacer, porque estoy seguro que eso es lo que tienen que hacer, porque la transición te va a hacer entender de que en esa nueva Venezuela, de que ya entendiste el ministerio, sin Dios nunca avanzará, sin comunión con Dios nunca avanzará. Por eso lo primero que hay que hacer, y ya teniendo en mente, es exactamente ser un cristiano en esa nueva Venezuela, ser un buen predicador en esa nueva Venezuela, tener una mejor familia en esa nueva Venezuela, tener una mejor moral en esa nueva Venezuela, porque eso dice que Dios está ahí, levantar ese altar para que Dios sea glorificado. Transicionando, doloroso, duro, fuerte, pero lo cierro como las palabras de Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si entendiéramos el valor del capítulo 7 del libro de Romanos, entendiéramos todo esto. Lo saqué del capítulo 7 de Romanos. Ese es el puente que hace que transicionemos del 6 al 8. En el 8 está la glorificación. Ya la superé. Es necesario que entendamos por qué eso está ahí. Y sobre todo las palabras de Pablo cuando dice: miserable de mí. Miren, mi hermano, mientras todavía quede en nosotros la creencia de que yo soy el que tengo el control de mi vida, cuando todavía por ahí escondido cree que yo soy lo que soy por mi esfuerzo y mi sacrificio, todavía, mire, la transición va a ser cada día más.
Porque hay una gran verdad. La ilusión del control, hermanos queridos. El ser humano cree que él tiene control de todo. El ser humano cree eso, que él tiene control. Pero apenas se le mueve el piso y se da cuenta que no tiene control de nada. Viene un problemita, viene cualquier cosita y se da cuenta que no tiene control de nada. Por esa razón, cuando Dios nos permite que nos movamos el piso, sí, Señor, tú tienes el control. Tú tienes el control, Señor. Tú eres el que domina. Esas son verdades prácticas que Pedro tuvo que aprender ahí, a depender de Dios. Que Dios es el que tiene el control. Que Dios cuando te manda a hacer, te dice algo y hazlo, y el resultado, aunque no parezca racional, te va a dar el resultado que está buscando. ¿Cuánto que podemos aprender de Pedro ahí? Que fue escogido para algo muy especial. Y que todo lo que está viviendo era necesario para que pudiera ejercer bien su ministerio. Así que, joven, te animo a que aguantes, a que soportes y a que entiendas y comprendas que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas y que sobre Él podemos exponer toda nuestra confianza porque Él es nuestro proveedor.